Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fate War. En esta ocasión les traigo un video más del estilo reseña u opinión mía acerca del juego, ya habiendo pasado más de 10 días desde su lanzamiento. Recuerden que se lanzó el 4 de agosto, hace una semanita y monedas prácticamente. Entonces el propósito de este video era más dar una opinión mía, cómo voy yo con el progreso en mi cuenta. Y también reflejar quizás algunos puntos a favor y en contra que yo le encuentro al juego comparado a la competencia. Un video útil para aquellas personas que quizás aún están decidiéndose si instalar o no el juego y buscan este tipo de contenido. O gente que aún está jugando el juego lógicamente y quiere hacerse una idea de lo que puede venirse a futuro. Y rescatar un poco de tips o detalles en este video a tener en cuenta, ¿no? Acerca del juego. Entonces vamos a ir con puntos a favor, creo yo, para empezar, que yo creo que son más los que tiene a favor que en contra este juego ahora mismo. El tema de el crecimiento está muy, pero muy balanceado en diversos aspectos, tanto en construcciones, héroes como tecnología. Construcciones, como en todo juego, se suben con recursos, lógicamente lleva tiempo, no esperen de la noche para la mañana tener salón maxeado, que es el nivel 30, pero consideren, yo llevo 11 días más o menos, es decir, menos de 2 semanas jugando y ya tengo salón 22. Entonces, yo por lo menos lo noté en mi caso bastante accesible y amigable el tema de subir las construcciones. Pero se debe a consecuencia de la cacería, que es lo que vamos a entrar ahora. Pero antes les quería decir que en cuanto a los héroes también es muy amigable el juego, porque justamente, como pueden ver acá, menos de 2 semanas, recalco, tengo ya 10 héroes prácticamente arriba del 50 todos, 5 ya están al máximo que es al 60 y otros 2 más encaminados también, que son los moraditos que tengo ahí. Entonces es muy, pero muy amigable en cuanto al crecimiento de este juego, es lo que yo he podido notar en estas primeras semanas y nuevamente lo digo, es en consecuencia gracias a la cacería de melaformes que está absolutamente rota en este juego. ¿Qué sería la cacería de melaformes? Básicamente es la caza de monstruos, que en otros juegos serían tribus o monstruos que van cazando en el mapa para subir el nivel de sus seres. Bueno, en este juego está muy roto, porque primero tienen el sistema de caza automática, en donde ustedes pueden elegir rangos de nivel de melaforme acorde a lo que ustedes puedan matar y también acorde a la ocupación que les lleve eso en las enfermerías, para que no se llenen tanto y no les cuesten tantos recursos. Entonces buscan un nivel acorde a ustedes, al nivel que tengan ustedes, y luego ya colocan sus héroes de cacería aquí abajo, los que ustedes quieran subir, y recuerden siempre acompañados de un héroe de la especialidad de cazador. Yo en mi caso estoy usando a Reinald y a Selena ahora mismo, porque Sara y Baldur los tengo ya maxeados y trato de optimizar en ese sentido. No me gustaría usar un héroe que ya está maxeado para cazar, pudiendo usar uno que todavía no lo tengo maxeado. Entonces, ¿por qué está tan rota la cacería? Porque ustedes lo pueden dejar eso por horas, tranquilamente matando melaformes, porque esto es infinito. Ustedes acá pueden gastarse, no sé, 10.000 gemas, por ejemplo, en vigor, llenar esta barra con 20.000 de vigor y lo dejan 1 hora, 2 horas cazando a los héroes que ustedes quieran subir y se sube automáticamente eso. Entonces es muy a tener en cuenta esto, porque quizás ustedes tienen cosas que hacer, no sé, estudiar, trabajar, están comiendo, lo que sea, pueden dejar tranquilamente el dispositivo encendido cazando automáticamente. Cabe destacar que tiene que estar encendido y ustedes online para que la cacería automática funcione. Si ustedes se desconectan o se apaga la pantalla, la cacería se va a cancelar. ¿Y por qué está tan rota la cacería? Dirán, comparado a otros juegos. Por todas las recompensas que te dan los melaformes. Como pueden ver, les dan gemas, que yo les dije ahí, se pueden gastar 10.000 gemas en vigor, les van a devolver una parte de esas gemas cazando monstruos. Como pueden ver, por cada uno que eliminan, les pueden tocar 25 gemas. Entonces, yo ya me habré gastado unas 100.000 gemas tranquilamente en cacería y con eso me alcanzó para subir prácticamente más de 10 héroes al 60. Entonces, consideren eso al inicio, que es muy a tener en cuenta, porque el juego, otro punto a favor, que aprovecho de decirlo, les da el VIP 9 gratis, les dan 120.000 gemas gratis. Entonces, todas las gemas que ustedes usen ya después del VIP, una vez que ya consiguen ese VIP 9, yo personalmente las usaría en cacería porque es lo que más se puede aprovechar en estos momentos. Como decía, les da gemas, les da potenciadores de recursos, es decir, muy útiles para el tema de los círculos de sabio, para el conocimiento, que ahora vamos a entrar con el tema de la tecnología. Y
y los puntos a favor que yo veo ahí. También les dan libros de experiencia, muy útiles para subir los héroes. Yo en este caso quizás los recomendaría acumular, porque como es tan fácil subir los héroes, yo acumularía los libros de experiencia, a menos que ustedes quieran maxear la marcha más rápido que lo normal, pero yo los acumularía por si sale algún que otro héroe que no tienen y que ustedes querrían subir. De alguna forma lo pueden subir rápido con los libros de experiencia. También les van a dar recursos en exceso y aceleradores. Y recuerden que, ya lo dije al inicio, cuando ustedes están cazando y utilizan un héroe de cacería, es decir, un héroe con el talento de cazador, como puede ser por ejemplo Selena, les van a multiplicar las recompensas, esas mismas que acabo de mostrar, con recursos, aceleradores, gemas, potenciadores, se los van a multiplicar justamente con los héroes de cacería. También les van a subir el tema de la experiencia, va a ser mucho más rápido. Como pueden ver, con este talento les sube un 18% la experiencia que van a ganar. Entonces es importante que usen héroes de cacería. Justamente si ustedes abusan, entre comillas, esto, tranquilamente pueden subir a Salón 20 muy fácil en la primera semana y una marcha por lo menos al 60 seguro. Ya dependerá de ustedes y del nivel de actividad que tengan para seguir más lejos, y también en base a cuántas gemas estén dispuestos a gastar, ¿no? en cacería. Pero yo recalco, para mí vale 100% la pena hacerlo en este juego. Entonces, construcciones y héroes lo veo demasiado amigable comparado a la competencia para el desarrollo de las mismas. En investigación también lo veo muy bien. Para mí es otro punto a favor en este juego, a diferencia de otros juegos en donde tranquilamente en el primer día, si alguien viene, si una ballena viene y quiere, no sé, quiere dropear $10.000 para maxearse la tecnología, lo puede hacer en esos juegos. Bueno, en este juego no lo puede hacer. Si esa ballena le mete $10.000 o $50.000 o cero, un free to play, todos van a estar en el mismo rango de tecnologías. ¿Por qué? Porque utiliza un recurso específico que es el conocimiento y las monedas de oro. Las monedas de oro sí que se pueden conseguir comprándolas con paquetes en la tienda. Ya de por sí es un recurso bastante escaso. Entonces se obtiene, quizás es un punto negativo que yo encuentro del juego, aprovecho para decirlo, que no es tan fácil conseguir el oro, aunque lógicamente para el crecimiento individual que uno tenga, yo estoy haciendo alrededor de 2 investigaciones por día, las acelero, investigo de nuevo y así voy por día, porque es mi ritmo de conseguir oro básicamente. Pero ya se empieza a complicar con el tema del oro, porque ya después de T4 le empieza a pedir 1-2 millones de oro y no es tan fácil de conseguirlo, porque la única forma de conseguir oro ahora mismo en el juego es a través de casa de comercio, canjeando recursos por oro, y a través de el tema de la recaudación de impuestos con el Salón del Líder. Con todas las zonas que hayan desbloqueado, más altos serán los impuestos. Y también en el Muelle de los Milagros, que si no me equivoco acá, cuando tiran les puede tocar justamente monedas de oro. Entonces, manera gratuita de conseguir oro son esas 3 ahora mismo, y algún que otro evento que hay por ahí que si tienen suerte pueden sacar monedas de oro. Pero después es pura tienda, básicamente. Comprar los esenciales, los paquetes diarios y algún que otro evento que salga, como ahora mismo hay, si no me equivoco, en el Festival del Fuego, justamente esto que les dan también monedas de oro. Pero el otro recurso de la tecnología, como habíamos dicho, era el conocimiento. Y este sí que no se puede comprar tanto en el juego ahora mismo. De hecho, ofertas hay muy pocas que les dan y en muy poca cantidad, sinceramente. Entonces es algo que los limita bastante a todos. Y ahora vamos a entrar, a raíz de esto, en consecuencia de estas tecnologías que, digamos, los frenan a todos, que están todos obligados a subir justamente los círculos de sabio para poder conseguir este recurso. En consecuencia de las tecnologías, el poder no lo es todo en este juego. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, en mi reino, yo estamos en el reino 8 acá. Yo estoy en el top 125, como pueden ver. Estoy muy lejos del top 100. Realmente en poder no estoy lejos, pero del top 10, por ejemplo, sí que estoy muy lejos, claramente. Pues estamos hablando de 27 millones. Los top 3 de mi servidor ya están arriba de 30 millones. Y tenemos varios arriba de 20 millones, como pueden ver. Más de casi 40 personas arriba de 20 millones. Y ya si vamos al top 100, que es justamente mi competencia, están en el rango de 1 millón de poder más que yo. Pero a lo que voy es que no todo es poder. ¿Por qué? Porque justamente esta gente que tiene 30, 37 millones, en su mayoría es puro poder de construcción y tropas al inicio. Sinceramente es puro poder de construcción y tropas, porque tecnología, recuerden que estamos limitados prácticamente todos.
seas ballena o seas una persona que comenzó y que no quiere gastar dinero en el juego. Entonces, por ese lado ya estás limitado. Y en cuanto a los héroes, el acceso es prácticamente el mismo para todos. Ya dependerá de qué tanto quiera la ballena gastar en los héroes para, digamos, conseguir maxearlos antes. Pero cuando se trata de conseguir y desbloquear los héroes, punto a favor para el juego en este sentido también, pueden conseguirlos todos gratuitamente. Incluso los héroes de VIP. Es decir, la competencia ahora mismo de este tipo de juego, como puede ser, no sé, un ejemplo de la propia empresa, de hecho, que hace este juego, Lords Mobile, por ejemplo, es un contraste enorme en cuanto al consumo de dinero que hay que tener en Lords Mobile comparado a este juego. Rise of Kingdoms, más de lo mismo. Age of Empires Mobile, entre otros tantos que hay en el mercado ahora mismo. Entonces, este juego que te ofrezca prácticamente, de hecho, el 100% de los héroes se pueden obtener de manera gratuita y subirlos también de manera gratuita. Otro punto destacable, porque quizás uno diría, no, es un héroe de VIP, pero solo se puede subir con el VIP. No, Kiana es el héroe de VIP en este juego, se puede obtener a través de la búsqueda especial y también se puede subir de manera gratuita, es decir, utilizando los recuerdos universales si la desean subir, lógicamente. Y todos estos héroes que ven acá en pantalla se pueden obtener de manera gratuita y son todos excelentes. Entonces es cuestión de paciencia con este juego para subir los héroes y saber lo que uno quiere hacer en el juego, no ir a lo loco y quizás subir múltiples cosas y ser ambicioso en ese sentido, quizás ya enfocarse un poco más en las cosas específicas para optimizar más ese desarrollo en sus cuentas. Pero de hecho los primeros héroes que ven acá arriba, esta línea superior y Reinhardt y Kyra, no les van a tocar en las búsquedas especiales, por lo menos al inicio, en la primera semana. Ya después, en la segunda semana les van a dar a Erin, que es la heroína que es más fuerte de caballería ahora mismo. Entonces se los van a ir dando semana a semana estos héroes y también con otros tipos de eventos, no solo a través del Muelle Milagroso. Entonces, puntazo a favor para mí, que todos los héroes se puedan conseguir y que a su vez todos se puedan subir de nivel. Lo mismo pasa con la Materazu, quizás, que es un héroe que no se puede conseguir a través del Muelle Milagroso y que muchos pensaban que era más exclusiva. No es exclusiva. De hecho, a partir de la segunda semana les va a salir este evento del Festival de Fuego Sagrado, donde ustedes la pueden conseguir de manera gratuita, juntando 3000 puntos, ya la desbloquean. De hecho, la pueden elegir, justamente la seleccionan y la van a desbloquear para luego justamente subirla a gusto. Opinión mía de Materazu, ya que estoy, muy buena. Sé que hay una tier list dando vuelta por ahí en inglés en el Discord oficial, pero la Materazu no está en el tier list. Para mí yo la pondría en el tier más alto, sin duda alguna. Tiene un daño muy lindo, la verdad. De hecho, más que Kaltas. Y ahí entra en juego quizás también, lo voy a enlazar un poco con lo que les dije al inicio de el poder no lo es todo en este juego. Y yo les decía que esta gente tiene poder de construcción y tropas más que nada. Y lo puedo avalar con la arena, con el estadio de leyendas. Como pueden ver, recuerden que yo estaba en el top 125 del servidor, es decir, hay 120 personas con más poder que yo. Pero no quiere decir que tengan mejores marchas y mejor tecnología que yo. Lo que tienen es más tropas, algunos, y mejores construcciones, algunos otros, y un poco más de tecnología y héroes. Más que nada las ballenas, ¿no? Los primeros. Pero los otros 100 que quizás están arriba mío, yo sigo estando en un nivel igual o superior, en muchos casos, como pueden ver. Yo estoy en el rango 5 del estadio de leyendas, del servidor. Estoy peleando contra gente que tiene más del doble de poder que yo prácticamente. Tengan en cuenta eso. Entonces, es gente que tiene los héroes prácticamente, a ver si lo puedo colocar la lupita, ahí está. Como pueden ver, los tienen muy bien subidos. Prácticamente las habilidades maxeadas en algunos casos. No del todo maxeados los héroes. Les faltan alguna que otra habilidad para terminar de maxearlos, pero los tienen bastante bien subidos y al 60. Pero, como pueden ver a la derecha, tienen T4. Estas ballenas que tienen más del doble de poder que yo, siguen con el mismo tier de tropa que yo. Y si vamos a la comparación de héroe contra héroe, si analizamos mis héroes, no estoy muy lejos. La realidad es esa. Vol me falta un poquito más y ya lo termino de maxear. Sara también, me falta la habilidad de golpe embolizador nada más. Carrex y Baldur los tengo maxeados también. Kaltas va encaminado como cualquier free to play, deberían ya ir por un 5-5 o alrededor de eso con Kaltas en el tema de las pruebas ancestrales. Linda maxeada. Entonces,
se puede hacer cosas con mucho menos poder del que se imaginan en este juego. De hecho, este es el jugador número 1, tiene casi 40 millones de poder, pero si vamos a la comparativa en héroes, comparen y ven, son 500.000 más de poder que yo, nada más. Entonces, el poder no lo es todo en este juego. Yo después igual, ahora si puedo, voy a dejarlo así pausado el video, pero acá les voy a poner alguna que otra captura de pantalla de los reportes que he tenido en el estadio de leyendas. Y así pueden ver que, de hecho, la marcha free to play de Kaltas con Linda mete un daño absurdo. En las fotos, como pueden ver, 153.000 de daño, casi 154.000 con una marcha gratuita que la puede conseguir cualquiera de ustedes y maxearla. Entonces, no es el poder todo en este juego. Quizás mucha gente se desalienta al ver justamente estas tablas de clasificaciones y ven, oh no, este ya tiene 30 millones, casi 40 millones, estoy afuera del top 100, ya se desaniman y quieren desinstalar todo. Insisto, no lo es todo el poder y esa fue una prueba. Si lo ven desde la perspectiva que yo les acabo de mostrar, es más alentador que desalentador, porque justamente la posibilidad de que ustedes puedan vencer o darle pelea a alguien que tiene más del doble de poder que ustedes es bastante bueno desde mi punto de vista y a mí me agrada mucho eso. Y quizás ahora que ya hemos dicho varios puntos a favor, vamos a tocar algún que otro punto en contra, que no están en contra para mí. Tema marketing, tema de la cantidad de paquetes que han salido en la primera semana, yo creo que es más relacionado al lanzamiento del juego. Quizás mucha gente lo vio como un marketing agresivo, demasiados paquetes por todos lados. Yo en mi opinión es por el lanzamiento del juego. Se ve a partir de la segunda semana, de hecho. Nosotros ya estamos en la segunda semana y sinceramente no ha habido nuevos paquetes. De hecho, los de la tienda renovaron todos los de la semana pasada, los de reclutamiento de Milagro. Y el viaje del destino lo cambiaron, en vez de Bola ahora pusieron a Erin. Cambia por semana eso básicamente. Y lo único que agregaron fue el evento este de Festival del Fuego para el tema de la Materazu, que te agregaron justamente estos paquetes que están acá. Pero no lo veo negativo sinceramente, porque en la competencia en otros juegos directamente te atacan con paquetes de 50 o 100 dólares. Héroes de VIP exclusivos. Entonces acá no hay esa exclusividad y los paquetes tampoco que sean exagerados en sus valores. Si bien era una batería de paquetes al inicio en la primera semana, eran todos de valores o rangos similares entre 5, 10 y 20 dólares como mucho. Siguiente punto quizás negativo, pero para mí que no es negativo, es la armadura. Es algo que quizás veo complicado de llegar a late game porque comparado al progreso que veníamos hablando en cuanto a construcciones, héroes, investigaciones, que viene bastante amigable, la armadura uno ya ve que llega hasta un tier rojo. Empezamos en el tier blanquito y ya lo último o el máximo es tier rojo. Claramente va a costar llegar ahí, pero yo creo que es cuestión de paciencia nuevamente, porque no lo veo mal, pura y exclusivamente porque es una única armadura universal para todo. No es que tienen múltiples armaduras para cada héroe y cada marcha. Esta armadura la van a utilizar para todo, para eventos PvP, para eventos PvE, para cacería, entre otras cosas. Entonces, no la veo tan negativa la armadura. Lógicamente va a llevar su tiempo subirla. Lo mismo va a pasar con las runas. Quizás uno dice, no, conseguir las runas doradas es imposible. Seamos sinceros, en la prueba ancestral les van a dar muchas runas y más, cuanto más avancen, más les van a dar todavía. Les van a dar las blanquitas, yo estoy subiendo muchas por día con esto. Las suben del tier común al verde y ya del verde al azul. Yo creo que llegar al tier azul es muy sencillo. Y ya después con paciencia, con farmeo, con actividad, ya se va a ir subiendo las gemas a nivel morado y dorado respectivamente. Entonces, esos puntos en contra, quizás también las estatuas, que lo noto un poco pay to win. No necesariamente desbloquearlas, porque creo que para desbloquearlas todos tenemos un fácil acceso. El tema ya es subirlas a nivel máximo, que es nivel 10, que ya creo que sí que es algo más orientado a lo pay to win. Es lo único que noté quizás más pay to win, porque subirlas a nivel 10 sí que cuesta su dinero, porque justamente estos fragmentos de estatua se consiguen a través de paquetes en su gran mayoría, salvo alguna que otra que es de eventos. Pero rescatando todo lo que dije, esos serían los puntos que yo veo
en contra ahora mismo en el juego, que tampoco son tan graves como pueden ver. Entonces, como análisis general de eso, yo creo que está bastante positivo el balance más que negativo. Un pequeño cortecito que tenemos ahí. Y me faltaría abarcar, pues ya hemos abarcado toda la parte del crecimiento, del desarrollo de sus cuentas, ¿no? Pero quizás algo que no tocamos es el tema de los eventos PvP en concreto, porque hay bastante evento PvE. En la primera y segunda semana abundan los eventos PvE y eso está muy bueno, otro punto a favor, porque son eventos PvE y son no solo entretenidos, sino que también en su mayoría dan buenas recompensas. Más que nada, por ejemplo, el de grito de guerra. Estas 10 lustelias por día, estamos hablando de por día, no es por semana, es mucho. Y entre otros tantos que tenemos aquí de entrenamiento de tropas, de ayuda en el clan, de farmeo también que vi por ahí. Pero en cuanto a eventos PvP, tampoco puedo juzgarles mucho en estas primeras semanas, seamos realistas. No llegamos ni siquiera a 2 semanas y ponerme a juzgar el juego por eventos PvP yo creo que sería erróneo. De hecho, yo ya le daría un punto a favor porque directamente a partir de la segunda semana ya tienen un primer evento PvP, que es el de Reino entre Reinos. No será un evento que te vuele la cabeza, como quizás esperaban muchos, de ya un combate directo entre alianzas con otros reinos, pero también hay que entender que justamente por qué harían eso en los primeros días. Posiblemente, no sé si arruinaría el juego, pero eliminaría gran parte de la experiencia inicial del mismo. Entonces, este mini evento de Reino entre Reinos que hicieron, yo creo que está bastante acertado porque cumple con las expectativas básicas que uno puede esperar de un primer evento PvP, que es básicamente utilizar las marchas que estuvimos farmeando en los primeros días y darle utilidad justamente a esos equipos de combate que armamos. Y también familiarizarnos un poco con las mecánicas de combate que tiene el juego. Entonces, de PvE, recalco, no puedo juzgar mucho. Seguramente a futuro va a venir eventos como KvK, peleas entre reinos y alianzas, que es lo que todos queremos. Más que nada por cuestiones de territorios, de jugar en un mapa grande con banderas. Cabe destacar igual que el mapa del rey, ¿no? No lo mostré en ninguno de los videos hasta ahora, pero cabe destacar que es muy, pero muy grande. Es decir, yo deslizo la pantalla y puedo seguir deslizando y como ven, el mapa es prácticamente interminable. Sigo deslizando y recién ahora volví a donde estaba yo. Y eso solo los bordes, porque después tenemos zonas más, una zona 2 y ya luego tenemos la zona central con justamente el trono del reino. Entonces, más adelante yo creo que seguramente va a haber eventos de KvK con las mismas mecánicas que las del propio reino, seguramente con la toma de territorios, con banderas, ir avanzando en las zonas hasta llegar a los objetivos que nos imponga el juego, ¿no? Entonces, ya para cerrar el video, me gustaría agregar quizás un tip que lo leí por Discord, está muy bueno para que lo tengan en cuenta. El tema del salón del líder, cuando ustedes le dan al botón de información, tienen estos cofres, así que recojan esos recursos que tienen cuando suben el salón del líder. Aprovecho para agregarlo así como un tip, un bonus en este video. Y para cerrar, como les digo, tener paciencia con este juego yo creo que es clave. A mí, en lo personal, opinión personal, lógicamente cualquiera puede tener su opinión diferente a la mía. A mí me agrada bastante, lo encuentro bastante amigable, es decir, es un juego que ya te da VIP 9 de entrada. Tengan en cuenta que el máximo es VIP 12, entonces ya que te den VIP 9 el primer día o en los primeros es una muy buena bienvenida. Tener acceso a la totalidad de los héroes del juego es otro puntazo a favor. Las tecnologías son árboles relativamente cortos, no son muy largos. De hecho, el salto de T5 a T6, como pueden ver, son tan solo 2 tecnologías. Más allá del costo de recursos y días aceleradores que puedan llevar, no es muy extenso. Lo mismo para la rama económica. Entonces, es muy amigable con el tema de las construcciones, como dije, y sobre todo con la cacería para subir los héroes e ir consiguiendo recursos, aceleradores y otras recompensas. Entonces, paciencia con este juego y a ver qué nos depara en el futuro. Seguramente voy a hacer un video quizás a los 30 días de haber jugado para nuevamente analizar una perspectiva desde ya esa línea de tiempo, digamos, un poco más avanzada en el juego. Entonces, vamos cerrando el video por acá. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido de ayuda
y nos veremos en el próximo. Hasta luego.